Gracias, Paz. Chao, Dani. Hasta luego. Bueno, efectivamente, murió Carlos Menem ayer, acaba de ser enterrado hace minutos nada más en el cementerio islámico de La Tablada. Cuando pensábamos un editorial para recordar o para hablar de Carlos Menem, se me vino a memoria un eslogan, ¿no? ¿Se acuerdan que se utilizaba allá por cuando Menem fue candidato, creo que en el 2003? Menem lo hizo. Y se hablaba de todo lo que había hecho Menem. Justamente cuando empezaba una etapa de denostación de la figura de Carlos Menem y de todo lo que fueron los 90, el neoliberalismo, el kirchnerismo, se encargó de elegir y de poner en las antípodas de su pensamiento a la figura de Carlos Menem, al menemismo y lo que representaba. Pero nosotros decimos que Menem lo hizo y podemos decir que en 1989 Menem indultó a las juntas militares y a los jefes de las fuerzas guerrilleras que estaban condenados por la justicia, por crímenes de lesa humanidad. También lanzó la convertibilidad en el 91, privatizó empresas públicas, sufrió durante su primer mandato 2 atentados, la voladura de la embajada en el 92, la embajada de Israel, y la voladura de Lamia en el año 94, la voladura de Lamia que en 1994 se convertía en el atentado a una entidad civil que no se encontraba en guerra más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Firmó el Pacto de Olivos, que le sirvió mucho a él para su reelección y le sirvió tan poco al radicalismo, pero que con el tiempo sirvió mucho a las instituciones porque trajo una constitución más moderna. Y Menem, este hombre controversial, al quien hoy en Río Tercero no quieren adherir al duelo por la voladura que se llevó adelante en noviembre del 95, que recién decíamos, en el 2014 la justicia condenó a algunos responsables y consideró que la voladura fue intencional para tapar lo que fue el tráfico de armas a Croacia. Era el presidente de las transformaciones en la década del 90. Era el presidente de la frivolidad también, el de la Ferrari, de la pizza con champán. Era un presidente atípico, carismático, sí, polémico también, dialoguista en lo político, un hombre que dialogaba con todos los sectores, no era sectario, pero impuso lo que él creía en ese momento que era una política liberal, achicar el Estado, un gobierno populista, pero con unas características económicas liberales. Decíamos que Menem lo hizo, pero no lo hizo solo, porque todas estas cuestiones que yo le estaba señalando recién, el indulto, la convertibilidad, la privatización de empresas públicas, por ejemplo, que fueron características del modelo económico que reinó en la década del 90, tuvieron el apoyo de todo el Partido Justicialista, incluso de los que gobernaron a partir del 2003. Me estoy refiriendo a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, a Parrilli y a todo lo que es el kirchnerismo, que marcó otra etapa de la política en Argentina. Miren lo que decía Néstor Kirchner allá por fines de 1994, justamente de Carlos Menem. Y hoy debemos reconocer que pocas veces, o casi diría con toda seguridad, que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. Ahí hablaba, antes de la reelección de Carlos Menem, que Néstor Kirchner le acompañó con su figura en la boleta, también Cristina fue candidata en ese entonces, acompañaron la figura de Carlos Menem. Después lo denostaron a partir del 2003, lo culparon de todo lo que había, de todo lo mal, del crecimiento de la pobreza, del crecimiento de indicadores sociales malos para la Argentina, para la sociedad. Decían, todo era culpa del menemismo. Pero a Menem lo acompañó Néstor, lo acompañó Cristina. Cristina decía que Cavallo era la mente más lúcida de la política argentina, ya por 1997. Hoy sepultaron a Carlos Menem y de alguna manera desenterramos por un rato la historia reciente, la de la década del 90. Carlos Menem ya no está entre nosotros, pero la década del 90 siempre va a merecer un análisis. Y para hacer un análisis concreto, serio, hay que entender, como decía Claudio Jacquelin hoy en una nota de opinión en La Nación, sin el menemismo no se explica el kirchnerismo. Sin el menemismo no se explica el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo nació también
bajo la sombra del menemismo, con la privatización de YPF, todo lo que hizo Néstor Kirchner para que se privatizara YPF, gas del Estado, todo lo que hizo Néstor Kirchner para sostener la convertibilidad, todo lo que hizo Néstor Kirchner, de hecho, cobró la provincia de Santa Cruz, los famosos fondos de Santa Cruz, 500 millones de dólares, que siempre estuvieron dando vueltas por ahí. ¿Qué se hizo con ese dinero? No había un Néstor Kirchner fuerte si no hubo un Menem que lo dejó ser fuerte en la década del 90. Para recordar a Carlos Menem hoy, lo bueno, lo malo, lo controversial, hay que poner todo sobre la mesa, ¿eh? Lo que a usted le pareció bien, pero también las cosas que hizo mal. Menem esquivó a la justicia, tuvo fueros, estaba condenado, pero tuvo fueros como senador. Nunca pagó ante la justicia delitos que la justicia le había comprobado. Hoy la DAIA también lo recordó mal, después vamos a hablar de este tema a lo largo del programa. Río Tercero no se sumó al duelo nacional. De alguna manera, no dejó Carlos Menem, por supuesto, a todos felices. Hay gente que lo defendía y hay gente que no. Pero sí hay que reconocer que era un animal político. Como Raúl Alfonsín, pensaban distintos, pero eran dos animales políticos muy importantes para el retorno a la democracia. Alguna vez César Jaroblaski, que era diputado nacional, un ícono de lo que era el radicalismo de los 80, dijo en una entrevista que los únicos dos que hacían política en la Argentina eran Raúl Alfonsín y Carlos Menem, y que el resto de la política la comentaba, pero los que hacían política eran Menem y Alfonsín. Esto para mostrar la fuerza, esa voluntad de ser animales de la política, que nos dieron una nueva constitución con el Pacto de Olivos, que garantizaron sostener la democracia, porque esto es lo que hay que recordar también para el lado positivo. Dirigentes que ante la endeblez de cualquier gobierno, quizá la política miraba para otro lado cuando venían las sazonadas militares. A partir del 83 como que hubo un pacto implícito de parte de todos, ¿no? Jugaron a favor de la democracia. Menem también jugó a favor de la democracia. De hecho, fue presidente porque la mayoría lo eligió. Por eso, está bien recordar lo bueno y lo malo de Carlos Menem. Estas antinomias sobre si era liberal, neoliberal, si no era peronista, si abandonó el peronismo, discusión que se da dentro del peronismo, porque los que vinieron después tampoco solucionaron los problemas de pobreza que dejó Carlos Menem, que dejó la década del 90. Reitero, para recordar a Carlos Menem en el día que fue sepultado, o para recordar la década del 90, hay que recordar lo bueno, lo malo, pero no olvidar que Menem lo hizo, pero no lo hizo solo. Mucha gente estuvo a su lado, aunque después lo negó. Arranca la otra vuelta, vamos a estar hasta las 20 con todas las noticias.